letrado del, soy asesor letrado del servicio penitenciario. Mi área se encarga de efectuar un control de legalidad y de convencionalidad de todo lo que hace al servicio penitenciario, desde la fase interna y la fase que tiene que ver, la fase interna administrativa y la fase judicial que tiene que ver con los internos que están alojados en los distintos ámbitos del servicio penitenciario. La clase de hoy, lo que voy a tratar de transmitirles es que ustedes entiendan o comprendan de dónde sale la ley de ejecución penal, qué es lo que legisla la ley de ejecución penal y cómo esa ley tiene vigencia en el ámbito administrativo. El ámbito administrativo es el ámbito donde opera el servicio penitenciario como agencia del Estado dependiente del Poder Ejecutivo. ¿Sí? Me voy a remontar a los orígenes para que tratemos todo de ver de dónde venimos y bueno, y una vez que tengamos ese conocimiento, poder más o menos diagramar cómo está operativamente hoy y hacia dónde va. ¿Sí? Les voy a compartir pantalla. Eh, bien, a ver. Antes, Pablo, por favor, antes de F5, desbloquea la opción esa que te había dicho en cuanto al tema de seguridad. Listo. Hay que hacer de vuelta. Bien, Ahí se desbloqueado. ve perfecto. Perfecto. Bien, la ley de ejecución penal vigente es la ley que fue sancionada en el año 1996. Esta ley recepta todos los principios de los tratados de derechos humanos que fueron suscritos por la República Argentina en la reforma constitucional de 1994. Nos vamos a remontar los primeros tiempos, primero de cómo arranca el tema este. Cómo vamos a ver la cárcel a nivel global, ¿sí? ¿Para qué servía la cárcel antiguamente y qué es lo que, cuál es el antecedente inmediato que tiene, ¿sí? Las civilizaciones antiguamente lo que buscaban era eliminarlo al delincuente, ¿sí? Eliminarlo de su existencia, de no compartir con ellos, y usaban muchas técnicas o herramientas que eran muy comunes en los distintos estamentos sociales, ¿sí? Ahorcamientos, decapitaciones, desmembramiento, hoguera, crucifixión, ajusticiamiento con arco y flecha. Y ya habrán leído ustedes el tema de Foucault, lo usa una metáfora perfecta y muestra uno de estos actos cuando un cuerpo es desmembrado por caballo. Logran hacer, digamos, de la muerte un espectáculo, ¿sí? Y normalmente estas muertes o estos espectáculos coincidían con las fechas patrias donde estaban los monarcas o los reyes en ese momento. España, Francia, Inglaterra, no todos los internos, los reos eran ejecutados, algunos eran enviados a galera o condenados a picar piedras hasta el último día de su vida. Se concebía que mantener vivo a un delincuente era malgastar el dinero. Las prisiones estaban convertidas en mazmorras. El objeto más que nada era quitar a los miserables de la vista de la sociedad, transformando las mazmorras en depósitos de almas que llamaron hospicios. No solo criminales habitaban estos lugares, sino también prostitutas, enfermos mentales, mendigos, ancianos, niños y cualquier persona que le molestara a la vista del rey o a los conciudadanos. ¿Sí? Vamos a ver un poquito de dónde venimos nosotros. Nosotros venimos de España, ¿sí? Fernando e Isabel, el reino de Aragón y de Castilla. Déjenme correr esto. En 1942, una real provisión ordena que sean sacados un grupo de criminales, muchos de ellos ya condenados a muerte, y que participen de la incursión que va a hacer las Tres Carabelas, Cristóbal Colón, a estas tierras. ¿Sí? En ese momento, España se empieza a dar cuenta que el exceso de población que tenía en la prisión tranquilamente le servía como destierro, o sea, directamente lo sacaba, no tenía que hacerse cargo de su manutención
y le servía para explorar otros posibles continentes o lugares para sus explotaciones. Surge a partir de esta misión que lleva adelante España, el destierro, que después va a ser adoptada por Inglaterra y después por Francia y el resto de los países europeos hasta ese momento, ¿sí? La revolución industrial, que está en los siglos XVIII y XIX, genera una segunda oleada de personas pobres, de delincuentes comunes, y Inglaterra principalmente tiene que hacer frente a este tipo de población, o sea, población que era indeseada, que sobraba. Y es cuando inventan los Hulk. Los Hulk eran barcos que tenían a los presos engrillados y los hacías trabajar en distintas en comercios y a ver cómo se lo explico, o sea, eran flotas mercantes que permitían a ellos transportar algunas cuestiones y realizar algunas tareas que eran de bajo costo, ¿sí? Tenían una capacidad de 500 personas por lo menos. John Howard, cuando hablamos de las prisiones a nivel global, no podemos dejar de hablar de John Howard. John Howard era un filántropo inglés, vivió de 1726 a 1790, ¿sí? Su máxima obra, El estado de las prisiones en Inglaterra. Era una persona muy curiosa, que vivía viajando y tuvo la desgracia de viajar de Inglaterra a Francia durante la guerra de los 7 años. Ahí fue tomado prisionero por los franceses y fue detenido en una catapulta, en una mazmorra, sufrió muchas enfermedades y después de que salió, aparte de sufrir muchas enfermedades, decidió tratar de dedicar su vida a ayudar a la gente que estaba privada de libertad, tratando de revertir su situación. Sí, John Howard, que era inglés, murió en el 70 de una enfermedad adquirida en el ámbito de una prisión que era el tifus, ¿sí? Otra persona que no podemos dejar de tener en cuenta es Jeremy Bentham. Jeremy Bentham, todos lo conocerán, es el que desarrolla la idea del panóptico. En ese momento él tenía un hermano que tenía un comercio y a los fines de poder aumentar la producción, diseña un formato arquitectónico que le permitía controlar a los internos mientras estos se desempeñaban en sus tareas. Ese mismo diseño lo presenta ante las autoridades y lo desarrolla, diciendo que con ese concepto arquitectónico se podía utilizar muy pocas personas y vigilar y controlar a muchas, ¿sí? Y que era el modelo ideal para poder desarrollar un tipo penitenciaría o un modelo, digamos, de espacio de detención de personas privadas de libertad. La primera prisión que se desarrolla en Europa, la más grande, era de Milbank, ¿sí? Esta está construida en 1816 y tiene una capacidad de 1.200 plazas, 826 celdas individuales. El gran problema que tiene esta prisión es que los internos estaban regidos por un sistema alburniano. El sistema alburniano eran personas que tenían que estar en silencio durante el día y durante la noche y no compartían ningún tipo de actividad en común. Era una forma de redención que se había impuesto en ese momento. En 1823 fallecen 32 internos y 400 quedan incapacitados por tifus. Al estar tan juntos y al haber una epidemia, no podían contrarrestar los efectos de esta por el acercamiento que había entre ellos, a pesar de que había celdas individuales. Después de esta mala experiencia, y la mayoría de estas personas tienen problemas después de locura y de suicidio. O sea que el modelo como que queda postergado, no era lo que ellos esperaban, pero si ustedes visitan la página, Inglaterra dice que fue una experiencia genial en lo que hace al encarcelamiento.
Después de esta experiencia, acá a un costadito pueden ver el diseño que tiene la cárcel de Milbank, la primera de Europa, la más grande, ¿sí? Y tiene el formato de panóptico. La que tiene 6 pétalos, que parece una florcita, tiene 6 pétalos, bueno, esa es Milbank. Después tenemos la de Fontainebleau, la que está abajo de todo, desarrollada en 1842, con capacidad para 1256 plazas, y también tiene el sistema alburniano. Si se hablaba, había castigo corporal, y también tiene muchos déficits en la que hace la locura y el suicidio. O sea, no fue una experiencia muy buena. O sea, los críticos la tienen siempre presente. Pero fueron los principios del sistema penitenciario a nivel europeo. Y no podemos dejar de tener en cuenta que Inglaterra fue la primera en llevar adelante las primeras prácticas. Los demás países de Europa seguían a Inglaterra en cuanto a sus prácticas en la cuestión carcelaria. Si salimos de Inglaterra, nos vamos a Italia. En Italia tenemos a César Beccalia y su obra de los delitos y las penas, de 1764. Los principales temas que aborda es la abolición de los tormentos, la limitación del arbitrio judicial, el principio de proporcionalidad, que tiene que ver con el delito y el castigo. En ese momento había una desproporción terrible en cuanto a estos, y también el derecho a disponer de la vida de otro. O sea, no es que él estaba en contra de la pena de muerte, él estaba a favor de la pena de muerte, pero en circunstancias que sean graves o excepcionales, donde no quedaba otro remedio. Y también brega por el principio de legalidad. Tenía que haber previsión en cuanto a las conductas y el posible castigo. Bueno, salimos un poco del contexto global de las cárceles, hemos andado por Gran Bretaña, por Inglaterra, ahora vamos a ver un poquito de Argentina. Sabemos que en Argentina la tortura estaba legalizada, ¿sí? Siglo XVI, XVII y primera mitad del siglo XVIII, el sistema procesal donde la tortura era una pieza básica y consustancial del proceso. O sea, era normal que se use la tortura, era como hablar hoy una herramienta procesal indispensable. La forma de hacer confesar a un presunto delincuente era la tortura. Y la forma de organizar la tortura estaba reglamentada y perfectamente enmarcada en varios instrumentos legales, ¿sí? Cuando hablamos blanqueado ilegal, era una herramienta más. Y cuando hablamos de clandestinamente, se me vino a la cabeza el tema de que la época de la dictadura, donde también aplicábamos la tortura, pero lo hacíamos de forma clandestina, ¿sí? El Virreinato del Río de la Plata, 1776-1814. Sabemos que acá, digamos, las leyes de India, en el Virreinato regían las leyes de India, que eran las leyes que dicta la corona española para América, para sus colonias, ¿sí? Estaban dadas por o sea, cuando estas leyes que habían creado los monarcas para su colonia no tenían la figura que correspondía, usaban el derecho común de ellos, que era el derecho común castellano. Pero tenían una herramienta que era procesal perfecta para ellos, que nunca dejaron de aplicarla, que siempre estuvo presente, que eran las 7 partidas. Las 7 partidas es un código procesal penal, o sea, tenía leyes de fondo y de forma. Era cómo debían aplicar la parte penal a las distintas transgresiones que incurrían tanto en España como en las colonias, ¿sí? Las 7 partidas es el antecedente más importante que hay en cuanto a la reglamentación de los contextos de encierro. Las 7 partidas son 7 compendios que hablan de distintos tipos normativos, civil, de comercio, y hablan de la parte penal. La que habla de la parte penal es la 7ª partida, ¿sí? Su creador fue Alfonso el Sabio en 1221-1284. La 7ª partida, a ver, me están tapando justo acá. La 7ª partida se centra en el derecho penal y tiene 34 títulos y 363 leyes, ¿sí? He sacado algunos de los puntos que me pareció más importantes, que tienen que ver un poquito con la legislación de hoy, ¿sí? Ese título 29, de cómo debe ser recaudado y guardado los presos, acusados de tales hierros que si los probasen, que deben tomar muerte por ello o ser dañados
en alguno de sus miembros. Ante tales acciones, tales consecuencias. Y era muy común quitarle la vida a una persona o si no amputarle a alguno de sus miembros. La ley octava debe dar cuenta de cuántos presos tiene. Ahí tenemos el principio de registración, o sea, cada vez que había personas privadas de libertad, quien estaba a cargo de esa privación de libertad tenía que dar cuenta al monarca de cuántos internos tenía, de cuántos presos tenía y por qué razones estaban en ese contexto. A ver. Perdón. Título 30 de los tormentos. Tormento es la manera de pena que hallaron los que fueron amadores de la justicia para escudriñar y saber la verdad. La manera de los tormentos son muchas, pero las principales son dos. Una se hace con hiedra de azote y la otra se es colgando a un hombre que quiere tormentar de los brazos y cargándole las espaldas y las piernas. O sea, ustedes se imaginarán que este tipo de conducta o de acción eran terribles. O sea, son las famosas imágenes que si googlean tortura aparecen. O sea, la iba a poner, pero me parecían medio, ya demasiado. ¿Sí? Pero ya saben más o menos de qué estamos hablando. Ley 4, 7 maneras hay de pena por las que pueden los jueces escarmentar a los que cometen hierro. Pena de muerte o perdimiento de un miembro, condenarlo a que estén en hierro para siempre, cavando en los metales del rey, destierran a alguno para siempre, y había otras más, pero estas son las que me pareció más importantes. ¿Sí? En el Virreinato del Río de la Plata tenemos, digamos, los primeros decretos que había tratando de eliminar estos actos de los tormentos. Es la Asamblea del año 13 que hace el decreto de 21 de mayo que deja abolido para siempre los tormentos, los tormentos y los elementos con los que atormentaban, digamos, a las personas que estaban en el cabildo o en la prisión de cabildo, ¿sí? Hay muchos libros que dicen que esto ha sido simplemente una puesta en escena, que los elementos con los que se torturaban siempre han estado y siguieron varios años más. ¿Sí? Bueno, vamos cuando estudiamos la cárcel, los lugares más importantes siempre ha sido la capital, digamos, la que tenía la avanzada, pero en ese momento, cuando hablamos de 1813, 20, sabemos que los cabildos y la privación de libertad era en todo el país. ¿Sí? Todas las provincias tenían en su cabildo, en su parte de los subsuelos, las mazmorras. ¿Sí? La idea es ahora más o menos explicarle cómo estaba organizado cada cabildo, cada lugar. Había un alcaide, el alcaide era el que estaba encargado de la privación de libertad, que muchas veces cumplía funciones de jueces. ¿Sí? Una de las principales funciones era azotar a los esclavos delante de los amos para que estos aprendiesen a no desobedecerlo. ¿Sí? También aplicaban el cepo y las estacas a fin de amansar y aplicar tormentos de distinta índole. ¿Sí? El tipo de personas que alocaban: matreros, homicidas, vagos, ociosos, consuetudinarios, parejas que no estaban casadas, mal entretenidos, sin que recibían. Si no recibían locos hasta que encuentren un lugar, importaba la gravedad del delito. No había separación por sexo, ni tampoco había una separación por el tema de la situación, la situación mental. Dicen también en la bibliografía que la mayoría eran locos y eran vagabundos. ¿Sí? Si nos ponemos a pensar un poquito cómo surge esto del castigo, y si leemos a Lira Caimari, habla de castigo civilizado, vamos a ver que la primera prisión que aplica tratamiento y que es construida a una escala de tener separación individual, campo de recreo, tratamiento, recreación y un montón de otras actividades, es Chile, ¿sí? La prisión de Chile, que se construye en el año 1853, se construye en la ciudad de Santiago, de Chile. ¿Sí? En la República Argentina, al ver que Chile avanzaba en el tema del abordaje científico de la delincuencia, empieza Mendoza a bosquejar la idea de construir una nueva cárcel. En ese momento quiere asociar a esta empresa a San Juan también, pero San Juan
con una actitud mezquina, no quiere participar de esto y la deja a Mendoza sola. Esta cárcel de Mendoza es la primera que se construye en la República Argentina. A los pocos años de ser construida, es destruida por un terremoto, pero después fue nuevamente levantada. ¿Sí? La cárcel pública de Cabildo en 1870 tenía 270 hombres y 80 mujeres. Y era un foco infeccioso muy importante en la ciudad. Todos los vecinos le molestaban, se sentían muy incómodos cuando se acercaban al área de Cabildo. Esta situación hace que los gobernantes de ese momento planteen empezar a castigar civilizadamente y a empezar a parecerse a Mendoza y a Santiago, a Chile. Entonces sacan un proyecto de ley y se hace una licitación. Gana el proyecto de Ernesto Bungen en 1870. ¿Sí? Como ya se había advertido y como pagando el hecho de que habían ellos dejado de lado a esta gente hacinada, y sin importarle todos los contagios, en 1871 hay una epidemia de fiebre amarilla. Mueren 17.000 personas, el 10% de la ciudad, que en ese momento vivían en Buenos Aires. Las personas más avesadas y las personas más representativas de la época dicen que fue por haber dejado ahí abandonada a tantas personas. No es la primera vez que el sistema de encierro pasa por penuria y siempre son grandilocuentes, digamos. 17.000 muertos por un foco infeccioso y no tratado en tiempo y en forma. ¿Sí? La mayoría de las personas que estaban privadas de libertad de Cabildo fallecen, no sobreviven a todo esto. ¿Sí? Las obras empiezan de la Penitenciaría Nacional en 1873 y finalizan en el 77. Un cachito. A ver, hablemos un poquito más de la Penitenciaría Nacional. La Penitenciaría Nacional fue el primer edificio creado con el fin específico de mejorar a las personas que eran privadas de libertad. ¿Sí? Tenía varios pisos, tenía ascensores, campos de recreo, cancha de fútbol, pileta de natación. ¿Qué más tenía? Tenían más de 30 talleres, y había un desarrollo muy fructífero de lo que era en ese entonces el positivismo criminológico, ¿sí? Que estaba de la mano de José Ingeniero. Él empieza a desarrollar sus estudios en estas instalaciones. En 1807 instala ya su laboratorio, digamos, y empiezan a emitirse publicaciones de forma bimestral. Y estas publicaciones eran seguidas en todo el país y en toda Europa. Ingeniero logra un prestigio internacional en el abordaje de esto, del positivismo y del estudio del delincuente, creando su propio método de clasificación. Hay muchas historias muy interesantes, pero bueno, como no tengo mucho tiempo para hablar de historia, vamos a hacerla cortita. El otro polo penitenciario es la cárcel de Ushuaia, ¿sí? En realidad la cárcel de Ushuaia surge por una necesidad muy puntual. No era construir un lugar en los confines para que, digamos, se cumplan ahí el castigo muchas personas. En realidad era porque constantemente los chilenos y los ingleses estaban acechando esa zona. Y estas incursiones ponían en riesgo todas nuestras posesiones, digamos, del sur que las teníamos abandonadas. Entonces, en ese momento, Roca analiza las posibilidades. A él le había ido muy bien en la conquista del desierto, poblándola con cárceles, con personas privadas de libertad, con personas desterradas, y decide hacer lo mismo con tierra, con Ushuaia, construir ahí un lugar de reclusión. Como era una persona pragmática y muy decidida, antes de mandar el proyecto de ley a la legislatura, automáticamente manda un barco y decide hacer una excursión, división expedicionaria Atlántico Sur a la isla de los Estados, y carga 11 presos de la Penitenciaría Nacional. La especialidad de estos presos era picar piedra, ¿sí?
empiezan a construir el primer asentamiento que tenía como finalidad construir una cárcel ya mucho más grande con todos los principios del cientificismo penitenciario. En 1896 se enviaron 10 presas, 3 de ellas se casaron con reclusos y otras 3 con gente que la custodiaba. Se empiezan a desarrollar y a poblar como podían en ese momento. La construcción del penal tardó 18 años y se inauguró en 1920. Era un edificio radial con 79 celdas individuales de 4 metros cuadrados cada una. El mérito del desarrollo de la zona fue de los presos, una mano de obra barata, sin derechos laborales. El viaje de Buenos Aires hasta la isla de Ushuaia eran 29 días. En 1930 empezaron a llegar presos políticos y se alojaron en casas particulares. No compartían el espacio con los presos, pero estaban conscientes y sabían de los maltratos que recibían los presos en el interior de la unidad penitenciaria. ¿Sí? Y hay varios presos famosos. Entre ellos está Simón Rodwisky, que ahora digo, ahí no me sale el tema, pero él que lo ha matado al director del servicio de la Policía Federal en la puerta del Teatro Ópera, en la puerta del teatro en Buenos Aires, a él y a su secretario. Era un anarquista, esa palabra no me salía, anarquista, un anarquista muy conocido. Y después tenemos el que ya saben todos, que era Cayetano Santos Godino, de área del Petiso Orejudo, ¿sí? Esta unidad penitenciaria fue cerrada en el año 1947 por Petinato, en la presidencia de Domingo Perón. ¿Qué más le puedo decir? Hay mucha historia y muy, muy interesante de Ushuaia, de los guardas, de cómo eran todos yugoslavios o astrohúngaros que venían emigrados, no entendían el idioma y siempre que dialogaban con los internos se creían amenazados y por eso siempre recurrían a golpe. ¿Sí? Hay muchas anécdotas muy interesantes. El que quiera me puede pedir y le puedo facilitar bibliografía del tema. ¿Sí? Bien, hacia la primera ley de ejecución penal. Esta ley de ejecución penal, centrémonos en el tema que es la materia, digamos, que es la ley. ¿Cuál era el problema más grave que tenía el Estado argentino recién formado en 1853? Era que el Congreso se había reservado la potestad de sacar el Código Penal, el Código de Comercio, y no lo había hecho. Entonces las provincias se encontraban medio vacías de legislación en ese tipo de asuntos. Entonces ya el Código de Tejedor, el proyecto de Código de Tejedor ya estaba dando vueltas por todas las provincias. Cada provincia termina dictando un código penal para sí. Lo hace Tucumán, lo hace Santiago del Estero, lo hace La Rioja. Tucumán fue el segundo en dictar su código penal. ¿Sí? Pero esto generaba una contra. La contra más importante era que la forma digamos, las conductas eran distintas en cada provincia y la forma de castigar las conductas tipificadas en el código eran diferentes. Algunos daban 5 años, otros daban 3 años, otros no daban nada, simplemente lo hacían trabajar para ahorrarse dinero, digamos, del Estado. Entonces aparece la necesidad de todas las jurisdicciones de unificar el castigo, de unificar el criterio. ¿Sí? Es ahí cuando se dicta el primer Código Penal. O sea, la primera forma de castigar de forma homogénea que se da en el país está en el Código Penal. El Código Penal legisla 5 formas de castigo. ¿Sí? Inclusive estaba el destierro, estaba el derecho de gracia, penitenciaría, de reclusión, el trabajo en la obra pública. El Código Penal. De ahí, el Código Penal adquiere una reforma muy importante en el 1921, que era la libertad condicional. No lo hace Argentina, ya había muchos países de Europa que la estaban aplicando y el tema de generarle al interno una esperanza, una luz, digamos, al final del camino de la privación de libertad,
lo hacía mantener la conducta y lo hacía esmerarse por salir adelante y poder así obtener la libertad un tiempo antes del cumplimiento de la condena. ¿Sí? Algo falta ahí entre el 21 y el 33. Empiezan a trabajar de forma muy laboriosa en el tema de la clasificación. ¿Sí? José Ingeniero, desde 1907, empieza a diseñar una forma, digamos, de abordaje de las personas que tenían algunas cuestiones, muchas veces biológicas, otras veces sociológicas, hasta que en el año 1933, esta cuestión de no tener homogenizado el castigo en el país, llama poderosamente la atención de los estudiosos. El que más se evidenciaba su tarea en la cuestión esta de estudio y de reglamentaciones era Juan José O'Connor. Y deciden presentar un proyecto que termina en ley, ¿sí? La primera ley de ejecución penal de la República Argentina es la ley 1833, ¿sí? Que fue sancionada en 1933. Se llamaba Ley de Organización Carcelaria y Régimen de la Pena. Esa es la primera ley de ejecución. El tema era que esta ley de ejecución solamente regía para el ámbito federal, ¿sí? Para las cárceles federales que estaban desplegadas a lo largo y ancho de todo el país. ¿Sí? O sea que el antecedente original de la 24660 es esta ley, la ley 18833 de 1933. ¿Sí? El desarrollo de esta ley, cómo estuvo pensada, fueron fantásticos, porque desarrolla un sistema de progresividad que hoy la 24660 tiene sus influjos. En un par de diapositivas más vamos a ver cómo estaba desarrollada esta ley. ¿Sí? Bien. La 11833 tiene 5 grados de progresividad. ¿Sí? Esos 5 grados de progresividad le van incorporando al interno pautas de libertad. ¿Sí? Es un principio que venía de América y estaba ya incorporado en el derecho penitenciario español. Un segundo. Primer grado de la observación, segundo grado de reclusión. O sea, hoy tenemos 4 grados bien pensados en la Argentina con la 24660. En esta ley, esta primera ley, hay 5 grados de ejecución. De orientación, de prueba y reintegración en libertad vigilada, sometido al cuidado del patronato descarcelado. El patronato descarcelado estaba conformado por una entidad privada, no era estatal. Esta ley diseña una entidad privada y se crea en el ámbito de institutos penales el Instituto de Criminología y Anexo Psiquiátrico, que iban a ser los encargados de hacer el estudio de los delincuentes y proponerlo para posibles derechos, libertades condicionales y pautas de progresividad que se accedía a través de esos informes, que más que nada buscaban que el interno se adapte a los reglamentos carcelarios. Ese era el kit de la cuestión más que nada. ¿Sí? Después de la ley 1833, primera ley de ejecución penal, en el año 58, estaba el gobierno de Aramburu, dicta el decreto ley 412/58. Esta era la segunda ley de ejecución penal que existe en la República Argentina. ¿Sí? ¿Qué tiene de buena esta ley? Que receta todos los principios de las reglas mínimas del tratamiento de los reclusos de Naciones Unidas. ¿Sí? Había 2 encargados de esto, era Roberto Petinato y Basualdo, Juan Manuel Basualdo. Son los 2 que viajan a Ginebra y representan a la Argentina en el tema penitenciario. La mayor parte de la bibliografía dice que la labor de ellos fue extraordinaria y que la mayoría de las ideas que llevaron desde Argentina fueron plasmadas en las reglas mínimas de Naciones Unidas de 1955. ¿Sí? Bueno, esta ley 412/58 tiene 3 periodos. El anterior, antes del 96, en el Servicio Penitenciario de Tucumán, también se usaba esta ley. Cuando yo ingresé a trabajar en la asesoría letrada, la que estaban acostumbrados a usar eran los dictámenes jurídicos con esta ley, con la 412/58.
periodo de observación, tratamiento y prueba, ¿sí? Lo llamativo que ustedes van a ir viendo es cómo el Poder Judicial o la autoridad de control le va sacando poder al servicio penitenciario, ¿sí? Porque si ustedes les leo acá, le he puesto por eso el artículo 11 para que vean, o sea, son muchas las situaciones que llaman la atención, pero las salidas transitorias las otorgaba el director del establecimiento, no la otorgaba la autoridad judicial, ¿sí? El director podía cortarlas si veía que no estaba ajustado a derecho o no le correspondían a ese interno por el comportamiento. Pero la potestad de otorgar estos beneficios, o sea, estos derechos mal llamados beneficios, era del director del servicio penitenciario. La ley de ejecución 24660 le quita esa potestad y la da y se la entrega a la autoridad jurisdiccional, ¿sí? Entre otras cuestiones. Otra cuestión también que se le observa a esta segunda ley de ejecución penal es el hecho de que en su artículo 51, a la hora de analizar el comportamiento del interno y su evolución en la progresividad, hace hincapié en la cuestión moral, ¿sí? O sea, el interno no solamente tenía que acatar los reglamentos y poder el personal percibirlos, sino que buscaba que mentalmente el interno se convenciera de que lo que estaba haciendo era en el sentido de resocializarse, o sea que se lo medía por los actos externos y por sus actos internos, ¿sí? Es el artículo 51 de este decreto ley. Bien, vamos a la 24660. ¿Qué tiene esta ley? Esta es la ley vigente hoy en día, es la tercera ley, ¿sí? Es la tercera ley de ejecución penal que rige en el contexto de la República Argentina. Pero ahora, si le preguntan, ¿todas las provincias se rigen por la 24660? ¿Hay alguna provincia que tenga una ley de ejecución propia? Y la respuesta es afirmativa. La provincia de Buenos Aires tiene su propia ley de ejecución, pero no es porque ella no haya querido adoptar la 24660. Fue porque en 1950, no se olvide que estaba vigente la 11833, solamente regía para el contexto federal, no para el ámbito de las provincias. Entonces, provincia de Buenos Aires tenía un instituto de clasificación y criminología muy importante que estaba a cargo del LUDEP, ¿sí? Ítalo LUDEP. Él desarrolla un proyecto y se dicta en su propia ley de ejecución. Es la más representativa y la más importante del país, distinta a la 24660, ¿sí? Hay provincias como Mendoza, como Córdoba, que tienen sus propias leyes de ejecución, pero son un corta y pega de la 24660. ¿Sí? Modifican algunos institutos de forma muy menguada, muy poquito, y dicen que tienen su propia ley, pero en realidad quien tiene una ley distinta y que siempre se ha ido adecuando y acercando a la 24660 es la provincia de Buenos Aires. No se olviden que la provincia de Buenos Aires tiene hoy más de la mitad de personas privadas de libertad del país y tiene aproximadamente más de 60 unidades penitenciarias, ¿sí? O sea que si usted busca ver cómo hace frente a un problema de privación de libertad, tiene que mirarlo a Buenos Aires, ¿sí? Por la cantidad de internos que tiene, por la cantidad de unidades, por el diseño de las unidades. Tiene los tres tipos de unidades que exige la 24660, abierto, semiabierto y cerrado. Hoy Tucumán, como todos saben, no tiene unidades semiabiertas o abiertas, simplemente tiene unidades de forma cerrada. Entonces, la única provincia con un desarrollo propio de una ley de ejecución es la provincia de Buenos Aires del año 1950, ¿sí? Para que vean, las demás son exactamente parecidas a la 24660 con algunos retoques. Hablo exactamente de Córdoba y Mendoza. Bien, vayamos a la 24660. ¿Qué tiene de bueno la 24660? Que incorpora todos los principios de los tratados de derechos humanos que fueron incorporados en el 94. Eso tiene de bueno, ¿sí? Como primera medida. Como segunda medida, le saca todas las potestades más importantes de la privación de libertad al servicio penitenciario, ¿sí? O sea, todas estas cuestiones que las manejaba netamente
la agencia administrativa son quitadas por la jurisdicción y tomadas como propias. En ese momento no había jueces de ejecución, o sea, los jueces de ejecución aparecieron hace poquito, hace 4 o 5 años en este contexto. O sea que el mismo tribunal que sentenciaba era el tribunal que controlaba. Pero si ustedes se pueden estudiar, o sea, no había un abordaje de la cuestión carcelaria. Se la delegaban directa o tácitamente a la agencia administrativa. Y solamente, o sea, guardaban el expediente del interno y lo sacaban cuando había algún problema o cuando estaba por acceder a algún tipo de beneficio. ¿Sí? Hay muchas cosas buenas y cosas malas que tiene la incorporación de los juegos de ejecución. Y un poquito más adelante quizá lo podamos conversar, me parece un tema muy interesante. ¿Sí? Bien, la ley de ejecución sufrió muchas modificaciones contundentes, ¿sí? Que no eran producto de un análisis serio, técnico, de las distintas cuestiones que abordaba la ley. ¿Sí? Fueron hechos casuísticos, un asesinato, un homicidio, una violación, y eso movía al poder político a tomar decisiones muy profundas en cuanto a la modificación de esta ley. ¿Sí? La primera modificación importante que sufre la 24660 después del 96 es en el 2004, ¿sí? Que introduce el artículo 56 bis, que excluye de la progresividad. Cuando hablamos de progresividad, hablamos del periodo de prueba. Cuando hablamos del periodo de prueba, hablamos de salidas transitorias y de semilibertad, ¿sí? Que son las básicas. Después tenemos libertad asistida, y también la saca la libertad condicional, pero no la saca directamente, sino que modifica el Código Penal cambiando el artículo 14. ¿Sí? Y las figuras delictuales que aborda son estas que están acá puestas: homicidio, crimen y causa, delito contra la integridad sexual, privación de ilegal de libertad coactiva, secuestro extorsivo, y por supuesto ahí habla de la modificación del artículo 14. O sea que es un paquete, se modifica la 24660 y se modifica el Código Penal. Esa es la primera modificación relevante y que era consecuencia de un hecho puntual, que era una muerte. No, perdón, era el petitorio Bloomberg del 2004. El ingeniero redacta una serie de cuestiones a tener en cuenta que los legisladores no han tardado ni un día en analizarlo y en sancionarlo. ¿Sí? Después tenemos en el 2009 que se reforma el tema de la prisión domiciliaria, se la humaniza un poco, que tiene en cuenta a las mujeres y a las personas mayores. En el 2011 esta es una buena reforma, o sea, es interesante decir que algo bueno ha pasado en el contexto carcelario. La 26625 que incorpora el estímulo educativo, ¿sí? Que está a partir del artículo 130 y algo en adelante, y que nos habla que el interno que se forme en alguno de los trayectos educativos estipulados en la ley, o sea, educación formal, o también puede ser en educación no formal, o que adquiera una formación para el trabajo, va a poder computar tiempo para el estímulo educativo, pudiendo sumar hasta 20 meses. ¿Sí? Estas son bolillas que las vamos a ver puntualmente y tienen un desarrollo bastante importante en la cátedra. Seguramente van a tener clases dedicadas a esto. Ojalá que me pongan a mí, me encanta este tema. ¿Sí? No solamente le da al interno la posibilidad de poder salir antes, sino que le da al interno la posibilidad de adquirir un oficio que de otra forma hoy, o sea, lo que hace es darle una posibilidad. El interno presiona al servicio penitenciario y el servicio penitenciario tiene que desarrollar ofertas para que el interno pueda sumar. Usted sabe que un día para el interno es un montón, o sea, que imagínense poder sumar hasta 20 meses. O sea, me parece fantástica esta reforma. Esta reforma fue reglamentada en el 2015 por el decreto reglamentario 140, ¿sí? Que nos habla de forma clara cuáles son los órganos que tienen que poner, que tienen que hacerse cargo de la instrumentación de la educación en el contexto de privación de libertad. Habla del Ministerio de Justicia, habla del Ministerio de Derechos Humanos, o sea, está pensado ese decreto reglamentario para el contexto de nación, pero tranquilamente lo podemos desarrollar o diseñar en el contexto provincial. ¿Sí? Sigamos. Perdón, se me fue. En el 2012
se aumentan las exigencias en relación a los internos que tienen delitos sexuales, o sea, los ofensores sexuales. ¿Sí? Se pide que tengan lugares especiales donde pernoctar en el ámbito penitenciario, se pide que tenga un tratamiento especializado por la cuestión de su delito, y el lugar, el tratamiento, el abordaje, el control, y también se lo controla mucho más a la hora de poder acceder a un derecho. ¿Sí? Hablemos de la libertad condicional, libertad asistida y el resto de los institutos. ¿Sí? La más gravosa de las modificaciones aparece en el año 2017. ¿Sí? Es la que hoy estamos padeciendo. Se agrava el 56 bis. ¿Sí? Se suman, ya había 4, se suman 7 figuras penales que tampoco van a gozar del tema de la progresividad. Esto es muy debatido en la doctrina actualmente. Al día de hoy, ayer el director de la unidad 3 de Concepción me mandó un par de sentencias de los juzgados federales donde a los internos piden que se declare la inconstitucionalidad del 56 bis. Y los juzgados dicen que no, que entrar en ese tipo de análisis es como objetar la política legislativa penal del Estado argentino. O sea, no estamos hablando que el penitenciario no le quiere dar el beneficio o no quiere que se vaya antes. Estamos hablando que el Poder Judicial de la Nación le está denegando por una razón totalmente incomprensible. ¿Sí? Ya vamos a ver los principios que tiene que tener el contexto de privación de libertad. Y uno de los principios más importantes, ahora estoy pensando, no sé si lo he puesto, es el derecho a estar informado y a tener la posibilidad del egreso anticipado. O sea, la tengo en el teléfono a la sentencia. Me parece terrible que un juzgado federal deniegue la posibilidad, sin hacer un análisis, ¿no? Sin hacer un análisis detenido, por qué sí, por qué no. Simplemente dice que no corresponde, que interferir con ese tipo de cuestiones es entrometerse en la cuestión de política legislativa. O sea, me parece terror. Yo creo que hay que analizar bien la defensa federal, que no está, o sea, interviene el defensor federal. ¿Qué está pasando? Que el defensor no... Pablo, disculpa. Sí. Sí, pero... Hola, ¿me escuchan? Sí. Ahí Álvaro puede contar porque hay una sentencia del federal que sí declara la inconstitucionalidad del 56 bis de hace unos días. Bien. Álvaro. Buenas tardes, profe. ¿Cómo estamos? Buenas tardes, ¿cómo está Álvaro? Bien, bien, ¿usted, profe? Profe, le quería comentar, digamos, con respecto a lo que usted está hablando de la inconstitucionalidad del artículo 56 bis. Últimamente los tribunales federales están otorgando la inconstitucionalidad de dicho artículo debido a diversos factores, digamos, o sea, el tema de la progresividad, la igualdad ante la ley, o sea, lo están otorgando el beneficio, están declarando inconstitucional. O sea, el primer paso para poder acceder a la progresividad, en muchos Exactamente. casos, en muchos casos, A mí en un principio yo había solicitado que se me incorpore al periodo de prueba, el cual a mí ha sido rechazado ese periodo de prueba por estar incluido en el artículo 56 bis, en el inciso 11 del artículo con la nueva reforma del 2017. bien, pero o sea, ¿vos sos federal o provincial? Federal. Bien. Ayer me pasaron una sentencia donde le deniegan digamos, al interno Sí. la declaración de inconstitucional del 56 bis, porque dice que es una cuestión de política legislativa. Sí, sí, Nada sí. que ver. Sé que hubo en algunos casos, pero también ahora, como está el juez subrogante, Mahmoud creo que es, y él está concediendo la inconstitucionalidad de dicho artículo para la progresividad de la pena. Sí, yo Ya creo tengo la que sentencia firme de esa parte, profe.
Y bien, me parece genial que te la hayas otorgado a la inconstitucionalidad, porque eso lo permitía a vos usufructuar la progresividad. El Exactamente. tema es al resto de los internos. El resto de los internos lo están denegando. O sea, lo que yo he leído ayer le dice Sí, que no, por ahora no, le dice que siga atravesando la condena, que más adelante se podría ver. O sea, sí. yo creo que las defensas públicas tienen que abordar el problema y realmente pedir que los juzgados que intervienen desistan de la aplicación del 56 bis. Es que lo que han planteado los defensores era por la igualdad ante la ley. O sea, no hubiese habido una progresividad de penas si continúan con este artículo. Sí, sí, yo creo que ellos la están usando de una forma excluyente, o sea, algunos sí, algunos no, ¿entendés? Exactamente. En los distintos contextos, por lo menos que yo estoy viendo, en Villa Urquiza y en varios Sí, en la sí. cuestión de la unidad 3. Sí, hasta incluso últimamente, hasta lo que tuve conocimiento de algunos de mis otros colegas, compañeros aquí también, que también le han otorgado la inconstitucionalidad del artículo 56 bis. Con anterioridad estaban rechazando, digamos, pero ahora volvieron a un replanteo por la Corte que sí están otorgando. Bien, yo creo que es importante que se sienten precedentes, cuanto más haya, mucho mejor. Creo que Doctor sí. Pablo, Hola, Silvia, ¿cómo estás? el otro día, buenas tardes, bien. No sé si se acuerda el otro día cuando habló la doctora Iácono, ella dijo de que para ella es inconstitucional. Así que también ella desde su lugar dijo que, porque desde ya que va en contra de la 24660 que tiene como principio la progresividad de la pena. Sí, digamos, o sea, a simple vista y escuchándolo a ustedes, es muy razonable, pero los jueces abordan esta cuestión, no siempre dice que sí, o sea, vos me dirás, la jueza A, la jueza B, la jueza C, yo todos los días me llegan sentencias, notificaciones al servicio penitenciario, y yo les diría que cada 10 pedidos solamente conceden 3, 7 vienen negativos, para que ustedes se den una idea de la faz real del tema, ¿sí? Le hablo de la faz provincial y desde la faz federal, ¿sí? Hay una tendencia, va aumentando, de a poquito van sumando, pero no deja de negarse más que de concederse, ¿sí? O sea, sería genial que se los trabaje y se le informe a los internos que tienen la posibilidad de intentar impugnar el 56 bis o intentar impugnar cuando la reincidencia, ¿sí? Porque son las dos situaciones que obstan a que no puedan gozar de la progresividad y se puedan ir antes, ¿sí? Y ni qué hablar de buscar herramientas para hacer frente al tema de la perpetua, ¿sí? Que hay muchas, y vos Silvia sabés eso, o sea, buscar herramientas para dejar de lado, porque es macabro, es terrible, es perverso, digamos, las perpetuas, ¿sí? Atentan contra todos los derechos que tiene un ser humano, ¿sí? Porque no tiene certeza de nada, lo deja a la buena de Dios y espera los plazos mínimos para poder pivotear a los beneficios, es un montón de tiempo. Entonces yo creo que nosotros desde ejecución penal y desde la parte penal hay que buscar estrategias para hacer frente a la perpetua, hacer frente a los pedidos de reincidencia que están declarados en los expedientes y pelear contra el 56 bis, que es lo que está hoy haciéndole más difícil a todo salir de la cárcel, ¿sí? De forma definitiva o de forma, digamos, secuencial. No sé, Y como dice Álvaro también ahí en su mensaje, mucho tiene que ver a veces institutos penales, que ellos directamente dicen, en la ley dice esto, entonces no puede. Entonces los informes van negativos o no llegan directamente porque no es tiempo, porque la ley lo dice, o sea, ni siquiera tenemos acceso a llegar al juez de ejecución que decida realmente si sí o no. sí, no, pero mirá, Silvia, o sea, eh, hoy también vamos a hablar un poquito del sistema este del nuevo Código Procesal, ¿sí? El nuevo Código Procesal que está vigente en la provincia de Tucumán, ¿sí? El sistema adversarial.
ese código en uno de sus artículos, yo he sacado, no sé, tiene 30 artículos de ejecución. Yo he sacado 5 artículos que me parecen muy importantes. Uno de esos artículos dice quién está legitimado para peticionar. Está legitimado el interno, el defensor, el Ministerio Público de la Defensa. El servicio penitenciario no tiene legitimación para nada. El servicio penitenciario es un tercero que se tiene que quedar quieto, porque llega a tocar la campana por cualquier situación, la justicia de ejecución le dice: usted no está legitimado, no tiene legitimación activa, ni para pedir transitoria, salida transitoria, ni semilibertad, ni libertad condicional. Hasta la víctima está legitimada para intervenir, pero no el servicio penitenciario. ¿Sí? Y los jueces dicen: ya de por los defensores, por los internos, tengo un montón de laburo, lo único que falta es que vos, servicio penitenciario, me venga a traer más trabajo. Por eso no se tienen en cuenta el servicio penitenciario a la hora de gestionar, ¿sí? Como actor legitimado para pedir cualquier cosa. ¿Sí? No sé si entiende, Silvia. No te escucho, casi Entiendo. monótono, ¿no? O sea, Sí, yo entiendo. quiero que el servicio Un penitenciario... caso práctico, te lo explico. El Sí. defensor pide para que yo salga a trabajar. La OGA le pide a institutos penales que haga la carpeta. Institutos penales inmediatamente dicen no, porque no está, la ley me dice que todavía no está en tiempo y forma. Y ahí queda todo. O sea, Bien. ni siquiera llega a la jueza, ni a nadie más. ¿Nos Yo, informan? No. yo me voy a poner en el lugar de Silvia Lai ahora, ¿sí? ¿Yo qué haría? Primero y principal, si alguien me ha dicho que no estoy en tiempo y forma, lo primero que hago es que adapten mi pena que está hecha con el viejo código, ¿sí? La pongan con el nuevo código. Ese cómputo que tiene la obligación de hacer el juez de ejecución me va a decir: Silvia Lai, a esta etapa periodo de prueba, a esta etapa salida transitoria, a esta etapa semilibertad, a esta etapa. Son muchos años. Pero vos ya tenés también peleando el tema del estímulo educativo. Entonces, haciendo números en el aire, vos vas a tener certeza de cuándo puede acceder a cada beneficio, ¿sí? Y le vas a pedir a su señoría que saque una resolución diciendo: Silvia Lai ya tiene adentro 20 días, 20 meses para salir antes, ¿sí? Entonces, hay que decirle al juez que reconozca los trayectos educativos o formativos para el trabajo que tenga cada interno y que adapte su sentencia y su cómputo al nuevo código procesal vigente, para que sepamos qué nos toca en cada momento. No se olvide que el periodo de prueba arranca en la mitad, ¿sí? Y de ahí pivotear para todo lo posible. O sea, tenemos derecho a la certeza. O sea, los internos tienen derecho a saber qué esperan de él en cada momento. Y nosotros como servicio penitenciario tenemos que decirles qué esperamos nosotros como servicio penitenciario, y el juez tiene que decirles qué espera también de ustedes, para poder ir concediendo, morigerando la pena. ¿Se entiende, Silvia? Pero es que en realidad nadie espera nada de nosotros más que nosotros mismos, porque ni institutos penales, ni el juez, ni nadie hace nada para que nosotros vivimos en un círculo, vivimos el día a día. Nadie nos dice: ustedes están acá, vamos a hacer esto por ustedes, lo vamos a ayudar de esta manera. Por lo menos a mí me pasa eso. A mí me tratan como si fuera que ayer he entrado yo a esta institución. Y hoy día lo he planteado de nuevo: no puede ser que a mí me traten, ya voy a cumplir 13 años de estar acá, y yo lo que es el periodo de tratamiento no sé cuál es. Es más, acá la institución no saben cuál es mi periodo, en qué lugar de la etapa estoy. Bueno, eso... Todo es no sé cuánto es la pena. Pero eso, Silvia, esa certeza te la tiene que dar el cómputo. Tu cómputo va a decir cuándo puedes entrar en tal etapa, ¿sí? Ese cómputo le van a decir: está en el periodo de tratamiento, bien, ¿qué etapa del periodo de tratamiento? Socialización, consolidación o confianza. ¿Cuál de las tres? ¿Cuándo ha entrado? Confianza ya puede estar en un lugar distinto donde está alojada. O sea, esa certeza hay un montón. Ya puedes peticionar, puedes decir: bueno, teneme en otro lado, puedo estar fuera, puedo estar en cierto lugar. O sea,
las posibilidades son un montón, nada más que, no sé, derecho a la información, que alguien que sepa me enseñe o me explique. ¿Sí? Profe. Pablo, disculpa. Se nos está yendo la clase y este tema es de la clase que viene. Así que te pido que si es posible que continuemos. Bien, bien, Marcelo. ¿Ah? Pues sí, 7:50 terminamos. Bien, Marcelo, sigo con la clase. Bien. Bien, o sea, la reforma, la modificación más importante y trascendental ha sido del 17, que excluye a un montón de delitos, que son 11 del 56 bis de la progresividad. Y no solamente los excluye, sino que le da una pseudo, que está en el 56 cuater, una pseudo salida, digamos, progresiva en libertad, que habla de 3 meses, 6 meses y 3 meses. Pero esos últimos 3 meses dice que tienen que volver todos los días al penal, o sea que no es una salida. ¿Sí? O sea que el interno realmente no puede usufructuar el beneficio como corresponde o como lo tenía antes. ¿Sí? O sea que es un dibujo mal hecho de progresividad. No le suelta nunca la mano al servicio penitenciario. Cuando llegue el momento, eso lo vamos a estudiar, lo vamos a conversar y lo vamos a debatir. Y sigamos. Principios básicos. A ver, ¿de qué era esto? Principios básicos de la ejecución. Principio de reinserción social. Bien. Los temas míos eran los antecedentes históricos de la privación a nivel global, los antecedentes históricos de la 24660 a nivel país, y ahora vamos a hablar un poquito de los principios básicos de la ejecución. Cuando yo hablo de principios básicos, cuando yo los enseño, también enseño dentro del contexto, de otro contexto, el principio más importante es el de reinserción social. ¿Sí? O sea, yo espero que esta persona entienda, comprenda lo que ha hecho y no vuelva al penal. Cuando Silvia decía, nadie espera nada de nosotros, yo espero que ella se vaya, que no vuelva más. Y cada vez que la veo le digo, seguí acá. O sea, eso me digo yo imaginariamente, pero la idea mía es que se vayan, que hayan aprendido de esta mala experiencia y de que no vuelvan más. Hablando de Silvia. Bien, sigamos. El principio de reinserción social. Técnicamente eso está legislado en el artículo 18, el artículo 1 de la 24660, el artículo 10.3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el artículo 5.6 de la Comisión Americana de Derechos Humanos, en el artículo 58 de las reglas mínimas de tratamiento del recluso antes de que sean reglas Mandela, y las reglas Mandela en la regla número 4. La redacción de este artículo, a partir de la reforma, porque ha sido reformado, nos genera, o sea, cuando yo privo de libertad a alguien, es para 3 posibilidades. Para castigarlo, o sea, retribuir el mal que ha hecho, para darle herramientas para que no se vuelva a equivocar, que para mí eso es la reinserción social, o la que no se dice para incapacitarlo, sacarlo de circulación por un tiempo, o sea que el interno no me siga cometiendo daño afuera. Yo creo que estas 3 están englobadas, no las dice, pero sabemos que es retributivo y que es incapacitante. No cabe duda de eso, porque la prisión preventiva no tiene otra razón de ser. En la prisión preventiva yo no quiero reinsertar a nadie ni le doy herramientas para reinsertarse. Simplemente lo saco de circulación por un tiempo para que no me interfiera en la investigación del delito o no me interfiera en los distintos procesos que se llevan adelante. Entonces, ¿cuál es el principio más importante que tiene la 24660? Es el principio de reinserción social. ¿Sí? Porque está explícitamente sostenido por la Constitución Nacional, la Ley de Ejecución Penal y los tratados de derechos humanos receptados por la Constitución 75, inciso 22. ¿Sí? Si le preguntan en el examen, yo diría, ¿cuál de los principios es el más importante? El principio de reinserción social sostenido en el artículo 1 de la 24660. Lo que me hace ruido y no comprendo es cuando dice, la ejecución de la pena privativa de libertad en todas sus modalidades tiene por fin lograr que el condenado adquiera la capacidad de respetar y comprender la ley, así como también la gravedad de sus actos y la sanción impuesta. Bien, cuando la ley habla de respetar y comprender y habla de gravedad de los actos, la mayoría de lo que estudiamos en la ejecución penal no imaginamos la faz interna de la persona, porque uno no comprende si no analiza. O sea,
que estoy considerando, a ver, hay una persona que estudia ejecución penal que es uno de los principales referentes a nivel país, se llama Cesano, es apellido Cesano, es juez de cámara ahora de la provincia de Córdoba. Cesano dice que hay un principio de resocialización máximo y un principio de resocialización mínimo. Que la 24660 sigue el principio de resocialización mínimo, porque no pide que yo al interno analice qué piensa, simplemente que lo mida por lo que yo veo de él. Si el interno va a la escuela, yo lo controlo por la asistencia de lunes, martes, miércoles. Si va a trabajar, también lo controlo por la asistencia. No lo controlo por la que él dice, o sea, por la obediencia fingida del interno. Se hace de ir a la escuela para obtener beneficios. Se hace de trabajar. No. Este principio de resocialización máximo que contempla Cesano es perfectamente adaptable a estos casos. El servicio penitenciario no tiene que esperar que ustedes subjetivamente internalicen nada. Tiene que verificar por lo que ve, por lo que observa, por situaciones mensurables de su conducta y sus trayectorias dentro de la cárcel. ¿Sí? Entonces, yo estoy de acuerdo con el principio de resocialización mínimo que indica Cesano. Y estoy de acuerdo que este principio es el más importante que está en la 24660. ¿Sí? Toda vez que ustedes, Álvaro, chicos que están en la unidad 3, vean que se le hace más difícil la progresividad porque intervienen de forma directa o indirecta sobre la cuestión subjetiva, es apelable, es recurrible y tranquilamente podemos buscar revertirlo o analizarlo desde otro punto de vista que no sea ese, porque ese realmente le hace más difícil el egreso. ¿Sí? Bien, vamos al segundo principio. Principio de legalidad ejecutiva. ¿De qué hablamos con esto? Es la ley que debe regular de antemano las características cualitativas de la pena y la manera en que se va a ejecutar. Restricciones, bueno. El gran tema en debate acá es, ¿quién tiene el Ejecutivo? ¿Puede cuando en el uso de las facultades de reglamentación, puede crear derechos restrictivos para las personas que tienen consecuencias penales? La respuesta de la doctrina, de los estudiosos, es no. O sea, cuando yo les digo, el nomenclador, o sea, el reglamento de sanciones disciplinarias que tiene faltas leves, medias y graves, está creado, las faltas graves están en la 24660, pero las leves y medias no, están en el reglamento, originariamente en el 18/97. Esa reglamentación que está ahí, que termina diciendo las consecuencias de esas figuras que están tipificadas, son un reglamento del Poder Ejecutivo. La mayoría de la doctrina dice que no son constitucionales, porque una ley que restringe derechos sí o sí tiene que ser emanada de la legislatura, ¿sí? De la nación, de la provincia, pero tiene que ser de una legislatura, del poder que tiene esa facultad, esa potestad. Entonces, si a mí me apelan una sanción disciplinaria que intenta aplicar un correctivo disciplinario, una falta leve o una falta media, mi primera defensa va a ser pedir la inconstitucionalidad porque es un reglamento. ¿Sí? Después seguiré atacando. El proceso disciplinario también tiene muchos momentos. La imputación, los principios, el debido proceso, el abogado en el momento, producir pruebas, un montón de cuestiones. Pero lo primero que ataco es la incondicional porque el Ejecutivo por decreto no puede crear sanciones disciplinarias que disminuyan los derechos de las personas y tienen consecuencia penal. ¿Sí? Entonces, el principio de legal ejecutiva es que tiene que haber un marco jurídico hecho antes de que usted esté privado de libertad y tiene que anticiparse, por ejemplo, el sistema disciplinario ya tiene que estar las conductas taxativamente descritas y tiene que tener una sanción legislativa, no poder reglamentario que tiene el Ejecutivo. ¿Se entiende? Bien, principio de legalidad ejecutivo. Bien. Otros principios, democratización. Cuando hablamos del principio de democratización, es que el interno participe
participe de la ejecución, o sea, que no simplemente se limite a ser un interno que está alojado en tal lugar y a cumplir los reglamentos carcelarios. No. El artículo 13 dice que el interno tiene que participar en el desarrollo de su programa de tratamiento. Tiene que manifestar su conformidad o inconformidad. Tiene que decir, yo sé hacer esto, yo sé hacer aquello otro, yo por este taller voy a andar bien, yo por acá voy a andar bien. O sea que el interno tiene que participar. El interno no puede simplemente ser un sujeto que obedece, ¿sí? Sabemos que el contexto penitenciario tiene muchas cuestiones, pero los principios que están sostenidos por los tratados y la normativa dice que el interno tiene que participar. Otro artículo que me parece muy interesante es el artículo 67 de la Ley de Ejecución Penal. Ese artículo nos habla de que el interno puede peticionar sin censura. O sea, el interno tranquilamente, si lo ve al director general, le puede pedir. Si lo ve al director de otra unidad, le puede pedir. Si lo ve al secretario del juzgado, si lo ve al defensor circulando por cualquier ámbito de la administración penitenciaria, nada quita que el interno se acerque y le peticione, y le pida y le plantee cualquier tipo de situación. ¿Sí? Cada vez que vos le planteas esto al servicio penitenciario, a mí, o sea, de otra forma, crees que no seguir una vía jerárquica te va a castigar, o sea, porque en los penitenciarios, el poder pedirle a alguien sin autorización, sin pedir la venia, es proclive de una sanción disciplinaria. Pero esta restricción no la tienen los internos, sí la tienen los penitenciarios. ¿Sí? Esto es bueno o malo, yo creo que es perfecto, es genial porque muchas veces las primeras líneas, o sea, los empleados que están en contacto directo con el interno, no le dejan trascender lo que necesita el interno, o no le dan el curso que por ley corresponde. ¿Sí? Muchas veces no es porque no le quieran hacer, quizás porque son vagos, porque se quieren ir, porque no entiende qué está pidiendo el interno, porque dicen no es la cuestión mía, es la cuestión judicial. Pero bueno, este artículo le da la posibilidad de poder a ustedes peticionar tranquilamente sin que sean objetados o sancionados o lo que sea. Creo que un ejemplo muy interesante fue hace 2 o 3 años en el servicio penitenciario, donde la Secretaría de Derechos Humanos colocó en todas las unidades penitenciarias un buzón. Ese buzón receptaba las inquietudes o los problemas que tenían todos los internos del servicio penitenciario. O sea, cada interno hacía una notita y ponía ahí sin que nadie le diga nada su problema. Y venía personal de la Secretaría de Derechos Humanos dependiente de la Corte y retiraba lo que había en cada buzón. Y después buscaba resolver si era un problema judicial, era tratar de designarle un defensor, si era un problema de la fase administrativa, buscar el órgano, si era el Instituto de Criminología, decirle qué pasa con la progresividad, o qué pasa con la carpeta, o qué pasa con el peculio que no está cobrando. O sea, dinamizaba la problemática carcelaria. Ha sido una buena experiencia. De algún lado, ese principio de democratización del contexto penitenciario, vino una orden y se los dejó de usar a los buzones. Hace 2 años que los buzones no están siendo usados, pero era un camino para escuchar a todas las instancias. ¿Sí? A eso hace referencia el principio de democratización. Principio de no marginación. O sea, es el derecho que tienen los internos de poder acceder a visitas, a poder interactuar con los ONG, de poder interactuar con distintas entidades que entran en el contexto penitenciario, de poder acceder a los medios de información. Es un derecho a que no se convierta en algo, no se convierta en carne el principio de no marginación, o sea, que no hagan propia la cárcel, ¿sí? De interactuar con otras posibles personas que no sean de la cárcel. O sea, el servicio penitenciario tiene como ley constitucional fomentar que los internos se relacionen con gente de la afuera, ¿sí? Cualquier tipo de institución, cualquier tipo de personas que, obvio, que sean positivas para ellos. No vamos a dejar que se junte con alguien que lo haga peor, ¿sí? Bueno, habría que ver qué es peor y qué no es peor. Sigamos. Principio de humanidad. Obligación erga omnes de respetar la dignidad humana del penado. Importancia a la persona. Cuando hablamos de esto, el principio de humanidad, hablamos del artículo 8 de la 24660, ¿sí? De que no haya discriminación, de que no haya malos tratos, y en caso de que haya, por lo menos enseñarle o educarlo para que ellos puedan articular el camino para que eso deje de ser así, ¿sí?
Principio de igualdad, también. O sea, cuando hablamos del principio de igualdad, igual norma, iguales personas, iguales situaciones. O sea, la Corte Suprema es muy clara con esto. O sea, lo he visto muchas veces cuando al interno A sí le reconocen el estímulo 3 meses, al interno B ha hecho la misma formación y no le reconocen 3 meses, le quieren reconocer 1. O sea, hay un problema, ahí sí se nota y se evidencia el principio de igualdad, ¿sí? O a uno sí lo asisten en el sistema de salud provincial y al otro no lo asisten. Ahí sí hay un patente violación del principio de igualdad. En el tema también de los espacios donde están habitando. Muchas veces, ¿por qué el interno A puede y el otro interno no puede habitar en cierto lugar? ¿Sí? Entonces, yo creo que la violación de ese principio, en esas situaciones sí amerita que el interno pueda interponer un recurso, ya sea de habeas corpus, el que le parezca mejor. ¿Sí? Después, ¿qué más tenemos? A ver. Principio del régimen, los principios de igualdad, principio del régimen progresivo. Cuando hablábamos recién del diseño del tratamiento, donde el interno tenía que participar, es fundamental que ese tratamiento, primero principal, tiene que estar documentado. O sea, el interno A tiene que tener documentado cuál es el tratamiento que va a seguir, cuáles son los objetivos que tiene que cumplir, ir a la escuela, ponerle, hacer tratamiento con la psicóloga A una vez cada 15 días, trabajar la impulsividad, trabajar la reactividad, trabajar no sé, la empatía. Ese desarrollo, ese diseño de lo que la cárcel, de lo que la agencia administrativa espera de ustedes tienen que saberlo. La mayoría de los internos no saben qué esperan de él. Yo todos los días me cruzo con personas y me digo, doctor, si digo que acepto el delito, me cocinan. Si digo que no acepto el delito, me cocinan por otro lado. O sea, ¿qué tengo que decir? No sé, le digo. Preguntarle al psicólogo qué espera, que diga que sí, que no, que más o menos, a veces sí, a veces no. O sea, yo creo que tenemos hoy, en la etapa que estamos, tener certeza de qué espera de nosotros el asistente social, qué espera de nosotros el psicólogo, qué espera de nosotros el médico, el empleo penitenciario, que trabaje, que me levante todos los días, que no lo haga renegar, no sé. Tenemos que saber, tenemos que tener certeza. Y para eso yo primero que hago, ¿qué espera que haga? ¿Sí? ¿Quiere que vaya a trabajar? ¿Quiere que trabaje en dónde? Bueno, yo creo que si yo estaría, ojalá que nunca, lo primero que trataría de saber es qué esperan de mí, las distintas instancias que intervienen en la ejecución de la pena, por lo menos los que están dentro del penal de Villa Urquiza. Bien, principio de control jurisdiccional permanente. El artículo 3 y 4 habla de un control permanente en el servicio penitenciario. Como yo le había dicho antes, el decreto 412/58 le daba varias potestades, muchas potestades al servicio penitenciario. Hoy la 24660 le ha quitado potestades, ¿sí? Todo el egreso y el ingreso lo maneja el Poder Judicial, no lo maneja la Administración Penitenciaria. Nadie entra ni sale de Villa Urquiza si un juez no lo ordena. Nadie puede usufructuar ningún tipo de beneficio o de derecho si un juez no lo ordena, ¿sí? Cuando dicen el servicio penitenciario no le hace la carpeta o ha dicho que no, el servicio penitenciario no toma decisiones, simplemente analiza y verifica qué hace el interno dentro del contexto penitenciario y le cuenta al juez. Eso que hace el servicio penitenciario, que es el abordaje de forma longitudinal de la trayectoria del interno, es positiva, negativa o es neutra. Pero no le dice el juez qué hacer, el juez toma sus propias decisiones. A veces sigue al equipo técnico del servicio penitenciario, a veces sigue al equipo técnico del juzgado de ejecución y a veces sigue al equipo técnico del Ministerio Público de la Defensa. ¿Sí? Entonces, no es que el penitenciario no me deja salir o me está bloqueando hace X cantidad de tiempo la posible libertad condicional o la posible transitoria. No es así, el juez es el que decide, ¿sí? Y le pide herramientas para basar su decisión al servicio penitenciario. Bien, principio de reserva, bueno, sabemos que es la segunda parte del 19, que nadie tiene derecho a dañar a nadie, y el artículo 2 de la Ley de Ejecución Penal, que dice que el único derecho que se restringe es la libertad ambulatoria, todo lo demás está permitido, ¿sí?
Ley 8.933. Bien, este es el código procesal nuevo, ¿sí? Que está basado en el sistema acusatorio. Hoy la conformación que tiene la justicia es una conformación distinta a la que existía hace un par de años. Cuando uno ve el sistema acusatorio, lo pone a inquisitivo. El sistema acusatorio se supone que está sustentado en principio que es modalidad, celeridad, concentración, contradicción, y debe resolverse rápido y en una audiencia oral. ¿Sí? Le estoy diciendo las partes más importantes que yo he encontrado de la parte de ejecución dentro de la ley 8.933. ¿Sí? El artículo 14 me habla de las condiciones carcelarias, que es una pseudo repetición del artículo 18. Que las salas tienen que ser sanas y limpias, que no puede haber hacinamiento, que las condiciones tienen que ser dignas, pero bueno. Vamos al 334. Deber del juez de ejecución. Me marca 7 ítems que tiene que hacer el juez de ejecución. No le copio porque me parecían redundar en lo que ya sabemos, o sea, controlar que los derechos que están en la Constitución se cumplan, que los tratados de derechos humanos se cumplan, tiene que verificar la defensa del interno en los procesos de ejecución, tiene que entender en todos los asuntos de apelación que marca la 24660, tiene que intervenir en todos los incisos, en todos los incidentes de ejecución que se planteen en el ámbito carcelario. ¿Qué más? Uno son los más importantes, son esos. O sea, para que ustedes sepan que los deberes del juez de ejecución están tipificados en este Código Procesal de Corte Acusatorio. ¿Sí? Práctica del cómputo, yo creo que es importante, a partir de la introducción de este nuevo Código Procesal, todos los internos tienen que pedir que le hagan el cómputo de nuevo, porque el cómputo que tienen está sustentado en la vieja ley procesal de Tucumán, que dice cuándo entra y cuándo sale. No tiene el detalle de cuándo el interno puede acceder a las distintas etapas de progresividad de la ley de ejecución penal. Entonces, primer consejo es a todos los internos que estén condenados y su cómputo esté sustentado en el Código Procesal viejo, pidan al juez de ejecución que le actualicen el cómputo de la pena. Le tienen que traer una pena bien detalladita para que ustedes sepan próximo a qué están y cómo prepararse para eso. O sea, que le dé previsibilidad y anticipación al tema. ¿Sí? Ese es el 339. 343, incidencia en la ejecución del Ministerio Público Fiscal. Bueno, estos son los legitimados que yo recién le decía a Silvia Lai. ¿Quiénes son las personas que pueden peticionar? O sea, si yo observo que un interno está por el delito A, B, C, está próximo a recibir un derecho o decir beneficio, y yo no le digo, mira, pedirle al juez que te dé la libertad condicional, la libertad asistida, que te dé la semi-libertad. Yo no soy nadie, servicio penitenciario, para advertirle al interno, ¿sí? Estaría fallando la defensa técnica. La defensa tiene que decirle, pará, amigo, vos estás por acceder a esto, pedilo, ¿sí? O anda haciendo conducta, o anda mejorando el concepto, o anda yendo a la escuela si no está yendo. O sea, fíjate cuáles son los aspectos más importantes que el servicio penitenciario tiene en cuenta a la hora de fijarte el concepto. Sabemos todos cuáles son, o sea, trabajo, educación, asistencia social y la cuestión médica, ya sea psicológica o física. Lo básico es eso, decirle, mira, tenés que tener este concepto, esta conducta, y si no lo tenés, por lo menos mejorarlo o hablar con el empleo, qué tenés que hacer para subir tu puntaje. ¿Sí? Pero el servicio penitenciario no está legitimado. Sí está legitimada la defensa particular u oficial. Yo creo que el tema de poner talleres y enseñarle a los internos cómo hacer para hacer frente a la privación de libertad desde el lado de la facultad va a estar bueno, porque les va a enseñar a los internos a hacer el pedido y qué poner en cada pedido y las consideraciones para que cuando estén próximos a un egreso lo puedan pedir con tiempo. Presentación del pedido, la solicitud de libertad condicional es un mes antes, o sea, la autoridad judicial le pide que se empiecen a desarrollar las tareas de conformación de la carpeta un mes antes de la obtención del beneficio. Es como un límite que no pueden dejar, o sea, pero el tema es, ¿cómo le vas a decir al interno si el interno no te pide que quiere que le arme la carpeta porque está por acceder? Y la mayoría de las veces el interno no sabe.
no tiene idea de la progresividad, no tiene idea de cómo generar la posibilidad de una salida transitoria, una semi-libertad. No se le enseña. Yo creo que eso es una deuda pendiente y desde estas instancias, las académicas, tranquilamente se puede desarrollar un taller que le enseñe al interno cómo pedir, en qué momento y de qué forma. 349, libertad denegada, se puede intentar una nueva solicitud a los 6 meses, solo se reeditará lo que se haya causado rechazo. O sea que si yo intento acceder a libertad condicional y alguno de los informes técnicos me ha salido mal y me dicen no, yo tengo que esperar 6 meses para volver a pedirlo. Yo creo que no es así, o sea, decirte que tenés que seguir estando privado de libertad 6 meses más, por cuestiones subjetivas, porque el lugar donde yo vivo tiene esta situación, o sea, hay personas que puede estar la víctima, si un delito intrafamiliar, puede haber menores, puede ser una vivienda que tiene un lugar medio alejado, medio marginal. Yo creo que no, la mayoría de las veces que yo veo que deniegan la posibilidad de acceder, yo creo que son infundadas y haría falta prepararlos al interno para esta instancia y cuando haga el pedido, de sí o sí se lo den. No le erre a ese tema. Problema con el sistema acusatorio en la etapa de ejecución. Bien, eso es lo que estábamos hablando de la instrumentación del nuevo Código Procesal Penal de corte acusatorio. A ver, yo no soy procesalista, pero bueno, tengo sentido común, leo y hay veces que me topo con situaciones que son observables, ¿sí? El sistema acusatorio, hay un principio que es el juez está arriba, defensa y Ministerio Público Fiscal, ¿sí? Hay una contradicción entre la defensa y el Ministerio Público Fiscal por un hecho X. Y el juez analiza los pros y los contras y toma una decisión. Ahora, si yo diseño esa situación en ejecución penal, yo me voy a presentar con un problema. ¿Por qué? Porque el juez de ejecución constantemente está interviniendo en decisiones del día a día del interno. Si el interno va a ver a la tía que está enferma, si el interno apela a una sanción disciplinaria, si el interno regresa de fase, si el interno, a ver, ¿qué puede ser? Se opone al análisis de la posible externación de una libertad asistida. Si el interno plantea la inconstitucional del 56 bis y el juez le dice no porque no corresponde, porque son cachivaches. A ver, ese juez ¿puede en algún momento de la ejecución penal ser imparcial? Nunca. Ya ha intervenido 20 veces de distintas formas. Ya tiene en la cabeza algo preentendido de cómo es el interno. O sea, no están jugando el fiscal y la defensa en esta situación. ¿Sí? El juez va a tomar una decisión, pero ya el juez ha intervenido en muchos otros factores que lo predisponen de una forma u otra. Entonces, ese juez no es imparcial. ¿Sí? Entonces, a ver, la pregunta del millón es, ¿cómo resolvería esa situación? No solamente yo, sino todos los que estudian ejecución. La cuestión del sistema procesal acusatorio, la idea para que el juez sea imparcial es que el juez no intervenga en todas las situaciones conflictivas que se presentan dentro del trayecto de ejecución penal. Quien debería ser el órgano especializado debería ser el fiscal. ¿Sí? Ustedes hacen un habeas corpus, interviene el fiscal de ejecución. Ustedes piden tal situación, interviene el fiscal y el defensor. Ahí se mantendría neutro el juez de ejecución. Y ya no sería un juez de ejecución, sino sería un juez de garantía. ¿Sí? Y mantendría la imparcialidad que pide el sistema acusatorio. Y no tendríamos un juez contaminado o ya predispuesto a tomar una decisión porque ya ha intervenido en situaciones con el interno en otra oportunidad. Bueno, hasta ahí llego yo. Esa es una breve referencia del tema acusatorio en la instancia de ejecución penal. Obvio que es solamente una reflexión, esto da para mucho y sería genial poder debatirlo, discutirlo y sacar un poco más de beneficio de este análisis
que hoy en día lo acompaña a ustedes. Sí, Marcelo, hasta ahí llego yo. Bien, Pablo, muchísimas gracias. A ver si podés dejar de compartir, así nos veamos las caras. Perfecto. Podemos abrir, si querés, si te parece, un espacio de preguntas por 10-15 minutos. Lo que sí, la primera pregunta o el pedido que te hago yo, porque estaba escuchando la conversación entre Álvaro, Silvia y vos, y veía algunas caras de los alumnos que no terminaban de entender el tema de la progresividad y el artículo 56bis. Nosotros ya lo tenemos estudiado, lo tenemos conversado, hemos leído sobre el tema, pero me gustaría que expliques un poco, si es que querés, si no lo hago yo, el tema de por qué, cuando Álvaro hablaba de violatorio de la igualdad ante la ley, y por qué el artículo 56, reformado en el 2004 por primera vez y después en el 2017, atenta contra el sistema progresivo y, en definitiva, ¿qué es el sistema progresivo? En 5 minutitos, si es posible. Bien. A ver, la ley de ejecución penal tiene establecido en su marco normativo una progresión de mayor restricción a menor restricción, ¿sí? Todos los internos, por todos los delitos, cuando salió la ley, podían avanzar de forma progresiva, ¿sí? Hay un primer periodo de observación, un periodo de tratamiento que tiene 3 subfases, que a medida que el interno va cumpliendo con los objetivos que le propone el servicio penitenciario, el interno va avanzando, es como un juego de la oca. ¿Sí? Cumplo acá, voy al otro casillero, cumplo acá, pasa al otro casillero. ¿Sí? El distinto marco punitivo que vive la Argentina, la inflación punitiva, ha hecho que los legisladores usen la cuestión de seguridad como una herramienta política. Cada vez que surge un problema por un delito, que en realidad son pulsiones de la sociedad por algunas cuestiones, sale el poder político y dice, nosotros hacemos frente y peleamos contra la inseguridad y todo lo demás, subimos las penas, o por lo menos subimos las situaciones que permiten a las personas privadas de libertad salir. ¿Sí? La primera gran reforma en el 2004 con la ley Brumberg, y la segunda gran reforma en el 2017. ¿Sí? ¿Qué se ha hecho ahí? Se ha separado sin ningún criterio uniforme un listado de conductas, ¿sí? Que son graves por lo general, y se ha dicho, estas conductas a partir de acá no tienen progresividad, o sea, no van a poder acceder al periodo de prueba, y desde el periodo de prueba a la semilibertad y a las salidas transitorias, que son esenciales en el sistema penitenciario, porque el interno se tiene que adecuar de forma progresiva y paulatina a la sociedad. Si el interno no tiene progresividad, el primer día que sale se equivoca, no sabe cómo actuar. La mayoría de las veces que un interno se va sin progresividad o se escapa, al otro día lo detienen porque se manda una macana, no sabe cómo actuar en la sociedad después de tantos años privado de libertad. O sea, es mi consideración, es mi pensamiento. Entonces, este 56 bis señala 11 figuras y le pone un tratamiento especial a ellos. O sea, ellos no van a poder usar la progresividad, ni salida transitoria, ni semilibertad, ni libertad condicional, ni libertad asistida. Le inventa en el artículo 56 cuater un sistema de externalización progresiva que dice, 3 meses va a ser un tratamiento en la cárcel para ver la posibilidad de ir saliendo dentro de la cárcel. 6 meses puede salir cierta cantidad de horas con un empleo penitenciario. Y después dice, los 3 últimos meses antes de obtener terminar de cumplir la pena, puede salir solo, pero tiene que volver al penal, no más de 12 horas. O sea que nunca le suelta la mano al interno para que se va, o sea, para que él solo pueda atravesar esta externalización. Bien, este 56 bis, que ha sido modificado en el 2004 y en el 2017, a estos 11 delitos, sin tener un criterio homogéneo, uniforme a la hora de seleccionar conducta, castiga a estos internos denegándole la posibilidad de externalizarse o de salir de forma paulatina del penal. No sé si se entiende, Marcelo, intentado por lo menos.
Sí, perfecto. Disculpa, dicho por mí de manera más cruda, digamos, y voy al tema de la igualdad ante la ley. Una persona, o sea, los legisladores, como bien dijiste vos, tienen que ver con el tema de la reacción social ante el delito. Estamos hablando de delitos graves, o sea, todos los delitos que tienen perpetua están incluidos en el 56 bis, sumado a lo que esté relacionado con tenencia y tráfico de estupefacientes, que para la sociedad es algo gravísimo. Entonces, ¿qué es lo que dice el 56 bis y por qué rompe con el sistema progresivo? Porque dice, digamos, es una reacción de los legisladores ante el pedido supuestamente popular de que se pudran en la cárcel. O sea, siempre dicen, me mataron a mi hijo, este tipo se tiene que pudrir en la cárcel, y en definitiva sale a los 20 años cuando le dieron perpetua, cuando en el imaginario popular perpetua es para toda la vida. Bueno, una perpetua era 20 años y ya podía salir. Después, con Bloomberg, digamos, padre de un chico muerto en un secuestro extorsivo seguido de muerte, llena la plaza de los dos congresos, es una de las marchas más grandes en la República Argentina, y a partir de ahí se reforma en el 2004. Y en el 2017 se empeora aún más, o sea, a partir del 2017 la perpetua en la República Argentina, por lo pronto, legislativamente, es perpetua. ¿Por qué? Porque se incorpora todos los artículos referidos a prisión perpetua, o sea, el 80 inciso 7, abuso sexual seguido de muerte, robo seguido de muerte, secuestro extorsivo, secuestro coactivo seguido de muerte, o sea, todas las que son perpetuas, la persona, en principio, el 56 bis dice, junto con el 14 del Código Penal, vos vas a necesitar 35 años para pedir la libertad condicional. Pero en el Código Penal dice, pero no vas a tener libertad condicional tampoco. Con lo cual, alguien de 40 años condenado a perpetua, en principio, según los jueces hoy en la República Argentina, recién cuando tengas 75 años, venime con el planteo. No me lo vengas a hacer ahora porque te lo voy a declarar extemporáneo por prematuro. O sea, hoy los jueces, esto es una opinión personal, se están jugando con casos de menor cuantía, sobre todo los relacionados con tráfico y tenencia de estupefacientes. Pero todo lo que tenga que ver con perpetuas, las perpetuas, que recién van a llegar, porque o sea, estamos hablando de todos delitos cometidos después del 2017, están afectados de esta manera. Entonces van a decir, plantearlo oportunamente, o sea, oportunamente dentro de 35 años. O sea, ahí sí, hoy por hoy en la República Argentina, la perpetua va a ser perpetua. Y dicho en palabras brutas, pero totalmente reales, como dijo el defensor oficial Agustín Acuña, si le sacamos a un interno que está condenado a perpetua, le sacamos algún estímulo, porque va a decir, estudié 4 carreras, te recibas de lo que a vos se te antoje, igual vas a morir en la cárcel. Trabajá, esforzate, mantén limpia tu celda, salva la vida que sea, dona órganos, vas a morir en la cárcel. Se terminan transformando en sicarios. O sea, si una persona no le das ningún estímulo, porque no va a poder salir, o sea, salvo para alguna salida extraordinaria, velorio de un familiar y algo más, no va a haber por fuera, digamos, va a ser un caso más. O sea, hoy en la República Argentina tenemos un solo caso conocido de alguien que está en prisión perpetua, que es el caso de Robledo Puch, preso desde el 72 hasta el 2021. O sea, cuando existía el Ford Falcon, el Ford Pinto, entró a prisión. Yo no había nacido, nací al año siguiente, en el 73. Hoy sigue preso. Creo que murió, ¿no? Es una locura. Creo que falleció Robledo Puch. No tengo noción, ¿no? ¿Cómo? Ya, muerto. Creo que falleció hace 4 años. No. Pucho es el que murió. Robledo Puch sigue vivito y Robledo no. Preso. Robledo no. No, es más, él sueña con ser presidente de la nación.
Ah, bien. Bueno, entonces, para redondear, 2 personas o 3 personas, una condenada perpetua antes del 2004, otra condenada después del 2004 pero antes del 2017, y otra después del 2017, o sea, 3 personas condenadas a perpetua en 3 etapas distintas, tienen 3 tratamientos penitenciarios distintos. O sea, el primero va a gozar de salidas transitorias y va a poder pedir la libertad condicional, si no me equivoco, Silvia o Verónica me corrigen, a los 20 años. El condenado entre el 2004 y el 2017 puede pedir, pero sí o sí va a necesitar 35 años. Y el condenado después del 2017, cuando cumpla 35 años y lo pida, le van a decir no, porque los legisladores dijeron de que vos no tenés libertad condicional. Ese interjuego entre el 56 bis y el artículo, nunca sé, 13 o 14 del Código Penal, imposibilita y hace que la prisión perpetua en la República Argentina sea perpetua, que es violatorio, por más que los legisladores de la República Argentina así lo quisieron, es violatorio de todos los tratados internacionales del sistema progresivo que la República Argentina firmó. Con lo cual, la lógica hoy es que un juez garantista, que todo juez debe ser garantista en la República Argentina, debería declarar la inconstitucionalidad. Pero les vuelvo a insistir, hoy los jueces la están declarando en los casos de menor cuantía, tráfico y tenencia de estupefacientes, 3 años, 5 años, ahí es donde dice, sí, hay que permitirle. El otro caso, todavía dentro de, ningún juez va a decir, digamos, y llegó hace poco a la Corte de Tucumán un caso en donde la Corte de Tucumán dijo, señor, no era sobre libertad condicional, sino salidas transitorias de un interno que lleva 11 años de prisión y dijo, mi cliente, el doctor Acuña dijo, mi cliente no sabe dónde está parado. O sea, necesita tener un norte. ¿Cuál es la fecha en donde va a poder gozar de salidas transitorias, etcétera, etcétera? Y la Corte de Tucumán lo dijo siguiendo unas líneas que vienen siguiendo muchos jueces respecto a las prisiones perpetuas, le dijo, cuando llegue el turno, o sea, cuando usted cumpla los 15 años y donde recién usted cree que tiene derecho a pedirlo, pídalo y nosotros veremos y estudiaremos su caso. Y si corresponde, declaremos la inconstitucionalidad. Eso se llama de juzgar el caso concreto en el momento concreto. No voy a dar opinión porque soy funcionario de la Corte y nadie puede ser obligado a declarar contra sí mismo. Bien. Yo creo que eso es quitarle el derecho a la esperanza a cualquier persona en el ámbito carcelario. Es eso. No tener certeza de nada, no saber cuándo va a poder salir, va a ver a tu hijo, va a volver. Quitar el derecho a la esperanza. Yo creo que he leído varios fallos de la Corte Internacional que habla de que ninguna situación puede quitar el derecho a la esperanza a ningún ser humano que esté privado de libertad. Yo creo que como vos contás, es eso. Hoy el fallo que me mandaron de la unidad 3 es por la inconstitucional del 56 bis, es por tráfico de estupefacientes agravado por ser varias personas, digamos, los autores. O sea, está bien una violación seguida de muerte, tal vez un homicidio, pero tráfico de estupefacientes porque han sido más de 2 personas y le niega la progresividad, o sea, a ver, no tiene sentido, o sea, no tiene relación con los otros delitos. O sea, no sé, a mi parecer, Marcelo, capaz que vos pensás distinto, pero hoy la denegatoria del 56 bis que dijeron los jueces federales no corresponde porque es una cuestión de política legislativa del poder legislativo. Me parece una locura que le denieguen la posibilidad de poder voltearlo al 56 bis para poder acceder a progresividad e irse antes. ¿Sí? Perfecto. Bueno, son las 7:50. Damos por finalizada la clase. El día jueves los esperamos a las 6 de la tarde. Continúa la unidad 1, lo va a dar la profesora Verónica Vallejo. Ahí donde hablaremos de vuelta, hablará de vuelta la doctora Vallejo con la doctora Lai y algunos de los muchachos de la unidad 3, en donde se va a hablar justamente de la 24
660, el sistema progresivo, y lo que dice la norma y lo que dice la realidad en cada uno de los casos. Ella va a decir lo que es la teoría y Álvaro, Silvia, va a decir si se cumple o no se cumple. Le spoileo. Perfecto, profe. No se cumple casi nada. Pero bueno, va a ser mucho, digamos, y esto es no hace falta que haga publicidad, pero no creo que vaya a haber otro año donde tengan ustedes la posibilidad de interactuar con todos los actores del sistema punitivo de la República Argentina. O sea, jueces, relatores, gente del servicio penitenciario, internos, varones, internas mujeres, en donde van a ver globalmente todo lo que es el sistema. Después pueden seguir opinando lo que cada uno quiera sobre si está bien o está mal el sistema punitivo, qué es lo que hay que cambiar, todo. Pero en lo particular, siempre ha sido desde que soy alumno, que fui alumno de la doctora Tita Prieto, querida Tita Prieto, que es la que me incursionó en Penal 2 y en Criminología, e intentar cambiar el mundo. O sea, con pequeños actos. Si 1, 2, 3 de ustedes colabora con un interno, colabora con algo del sistema social. A algunos de ustedes no les gusta el sistema penitenciario y dice, algo han hecho, que paguen por lo que han hecho. Bueno, empiecen a ayudar a gente que está en una situación de vulnerabilidad, si no se llegue. Estamos viviendo, y esta es la última reflexión, una situación, no hablo de cuestión política, sí hablo de una cuestión social. La pobreza y la miseria que está viviendo la República Argentina, el índice de desnutridos y de analfabetismo es tremendo. Esto automáticamente hace crecer el índice de inseguridad, independientemente de la sensación o no. O sea, la perspectiva que tenemos como sociedad no es buena. Y en esto uno no puede decir es culpa del gobierno, no es culpa del gobierno, o es culpa del que rompe el contrato social. Como miembros de una sociedad, tenemos que hacer algo, ayudar en algo a nuestro prójimo, sean religiosos o no. Bueno, ese es el tema, involucrarnos. En cualquier asociación, ayuda de niños, ayuda de enfermos, ayuda de internos, internas, porque cambiando una vida, vuelvo a insistir, creo que salvamos desde nuestro aspecto a la humanidad. Marcelo, sí. Me gustaría si alguien tiene alguna duda o algún comentario de lo que yo he hablado más o menos que les pueda ser útil en algo. Nada. Bien. No, eso quería saber, capaz que había alguien que le quedó algo pendiente. Bueno, igual, cualquier duda, por lo bueno que tenemos el WhatsApp, lo seguimos conversando ahí por el WhatsApp. Bueno, me despido, los saludo, te felicito nuevamente, Pablo. Y nos estamos viendo el jueves. Saludos a todos y a todas. Hasta el jueves. Nos vemos.